Bien, saludos a todos. Bienvenidos a nuestro foro Chat Iberoamérica, nuestro número 16 del año 2021. Hoy tendremos como invitado al licenciado José Ignacio Guarino, de la Bolsa Centralizada de Valores de Venezuela. Antes de iniciar, vamos a ver a nuestros patrocinadores oficiales. Uno de ellos, por supuesto, es Render Factory. Render Factory nos está acompañando desde el año 2020. Con nosotros ha sido un aliado nuestro de InfoChat Iberoamérica y está cumpliendo ya 10 años de funcionamiento, de poder hacer capacitación en el área del Building Information Modeling. En esta oportunidad está ofertando sus Master BIM. Uno de ellos, por supuesto, es este de Autodesk de diseño mecánico, así como otros. Prontamente, dentro de un mes, va a iniciar su Master BIM de Autodesk en arquitectura. Así que si quieres conocer un poco más, entra a rfaeco.es. También, por supuesto, a Protege Venezuela, nuestra plataforma de encaje de Protege y Contest en Venezuela, quien, por supuesto, es nuestro aliado y con el cual mantenemos una relación estrecha, ¿no? En esta oportunidad vamos a estar ofertando y produciendo algunos elementos de encaje con las plataformas de startups de Venezuela, tanto en el área de Protege como Contest. Así que estamos pronto para poder formalizar todas estas iniciativas. Una de las cosas que quiero promocionar el día de hoy, por supuesto, es el Motivos Experience. Esta cuarta edición, este cuarto episodio, se lo hemos dedicado al Building Information Modeling, como nuevos modelos de negocio en el sector inmobiliario y constructor en la era post-COVID. Así que no dejes de estar con nosotros este próximo 30 de abril del año 2021, donde vamos a estar con la plataforma del Agoratech en Motivos Experience. El día de hoy tenemos la grata iniciativa y posibilidad de conectarnos vía, por supuesto, streaming y por nuestro canal de YouTube, que vamos a salir este jueves eh, 22 de abril, ya a partir de las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Vamos a estar con este personaje, esta persona que tenemos como invitado, el licenciado José Ignacio Guarino. José Ignacio es licenciado en Administración, tiene máster en Finanzas y tiene varios diplomados, sobre todo en el área financiera y también de bolsa, ¿no? Ha estado en las bolsas de valores como una persona que ha estado vinculada a ella. Y en esta oportunidad que nos llama, por supuesto, la atención y por el cual lo hemos invitado, es porque es vicepresidente de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, una iniciativa que comenzó hace un tiempo atrás y que para nosotros es grato tenerlo. Es un tema que, por supuesto, que muchas veces no tocamos en Foro Chat Iberoamérica, pero estoy seguro que va a ser un elemento importante para podernos conectar con todo lo que hacemos nosotros en Foro Chat Iberoamérica para todos ustedes, nuestra audiencia que nos sigue desde España, México, hasta Argentina. Así que bienvenido, José Ignacio. Un placer tenerte el día de hoy. Buenos días, arquitecto. ¿Cómo está usted? Para mí es un gusto su invitación y estos temas que se están haciendo tan interesantes desde el COVID, que nosotros entramos en las casas de nuestra audiencia y nuestra audiencia entra generalmente en nuestras casas, ¿no? De repente nos ha ayudado la tecnología a estar más cerca de los que están lejos, ¿no? Dentro de todo este cambio de era que nos llegó sin esperarlo y al cual nos estamos adaptando todos los días, porque todos los días tenemos nuevas noticias, positivas y negativas. Vamos a enfocarnos en las positivas, que son las que nos siguen moviendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y a su completa No, disposición. no, para mí es un placer. Realmente quiero agradecerle personalmente a José Alberto Quintana de Motivos Ecosistema, quien nos permitió esta unión y que podernos conectar el día de hoy contigo, ¿no? Es un tema bien interesante, ¿no? El tema de la economía, ¿no? Pero antes de empezar, ¿quién es José Ignacio Guarino? ¿Quién es, qué representa en estos momentos su formación? Porque toda la audiencia te conozca, máxime de que por supuesto no solamente nuestra audiencia es venezolana, sino que bueno, nos siguen de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y este tema de la bolsa descentralizada de pronto es un tema bien interesante para otros países que de pronto puedan emularla, ¿no? Entonces, ¿quién es José Ignacio Guarino para todos nosotros? Bueno, José Ignacio Guarino Martínez es un aprendiz diario
y ese aprendiz diario, como me autodenomino en las redes sociales y en todos los espacios, así que donde gratamente nos brindan oportunidades como la suya, pues desde muy pequeño, un apasionado también por los mercados financieros y sobre todo por el mercado bursátil de Venezuela y para Venezuela. Y siempre me hacía la pregunta de, caramba, una economía como la venezolana, un petroestado, para aquellos momentos cuando era joven, ¿qué ha pasado con el mercado de valores en Venezuela? ¿Por qué no se ha desarrollado? Y bueno, por supuesto, desde el año 2012 bueno, me gradúo en el año 2007 en mi amada Universidad Católica Andrés Bello de pregrado como licenciado en Administración de Empresas. No soy economista como muchas personas piensan cuando me escuchan hablar, orgullosamente licenciado en Administración de Empresas, y comienzo justamente en ese año, en el 2007, que me estoy graduando de pregrado, a trabajar en el mercado bursátil venezolano de manera formal, porque desde muy joven estaba en contacto con él, en la casa de bolsa más grande de Venezuela y la segunda de América Latina para aquella época, Econoinvest Casa de Bolsa. Mm. Desde el 2007 hasta más o menos el año 2010, cuando se da una grave crisis financiera en Venezuela, que arrastra con ella las casas de bolsa, porque precisamente en el mercado de valores venezolano, dentro de una economía que ya venía con 8 años en aquel momento de control de cambio, de control de tasas de interés, se hacía interesante y era permitido por los organismos públicos, por los organismos del Estado, los reguladores, hacer operaciones de cambio e incluso operaciones de captación y préstamo de bolívares, nuestra moneda de curso y uso legal para aquella época y todavía en este momento, y también en divisas, que era lo que se conocía como la permuta, las operaciones cambiarias, y el mutuo como las operaciones de captación o préstamo de recursos en multimoneda. Desde aquel momento, pues comienzo a ver y a vivir los mercados financieros. Me doy cuenta, obviamente, que la calle es el complemento perfecto para la academia, porque muchas cosas, y eso todavía sucede en Venezuela, vemos mucho bueno, en algunas materias, no es que tampoco sea mucho, las bolsas de Nueva York, un profesor que sea muy atrevido nos habla de alguna bolsa europea, pero en Venezuela particularmente el modelo educativo tradicional no habla de su propia bolsa. La Bolsa de Valores de Caracas, que es una de las que forma este ecosistema bursátil, tiene 74 años, lo recién cumplió en enero de este año, pero es que han existido bolsas. Ustedes, arquitecto, en el estado Zulia, que para mí es el segundo estado más querido después de donde nací, que es Miranda, pues en el estado Zulia existió, en su capital, en Maracaibo, la bolsa de Maracaibo, en Valencia existió la bolsa electrónica de Valencia. Hoy día hay cuatro: la bolsa de productos e insumos agrícolas Volpriaven, que se está reactivando; la bolsa pública de valores bicentenaria, que no es pública porque cotiza en bolsa, porque todas las empresas que cotizan en bolsa son las que son públicas, no las que pertenezcan al Estado. En este caso, la bolsa pública de valores bicentenario pertenece al Estado. Está la bolsa de valores de Caracas y estamos nosotros, la bolsa descentralizada de valores de Venezuela, operando desde el 29 de septiembre del año 2020, sí, en pandemia, nos dieron esa autorización. Ya son casi 7 meses, dentro de una semana justamente cumplimos 7 meses de operaciones. El 29 de diciembre del año 2020 nos dan la autorización definitiva para actuar como otra de las bolsas dentro del ecosistema, porque los 3 primeros meses fueron de prueba. Entonces, ¿quién es José Ignacio Guarino? Un aprendiz y apasionado por el mercado de valores venezolano. También he visto que bueno, en estos momentos tú sabes que estamos con el tema de nuestro José Gregorio Hernández, ¿no? Y te he visto tus imágenes en tus redes sociales, ¿no? Y cómo esto Sí, de José Gregorio también está permeando, ¿no? Nuestra vida diaria. Yo también soy devoto, por supuesto, más que todo de la Virgen del Rosario, porque bueno, nací ujú, en la Villa del Rosario, aquí en Perijá, Venezuela, en Maracaibo, Estado Zulia, y por supuesto soy muy devoto de la Virgen del Rosario, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto también es parte integrante de lo que somos cada día, ¿no? Y veo que tú tienes muy impregnado también ese tema católico, ese tema también de la visión, ¿no? Y de pronto eso va moldeando al personaje, ¿no? Va moldeando a la persona, la va haciendo como más susceptible a todo lo que nos sucede en el día a día, ¿no? sí, de hecho, en esa descripción, qué bueno que
qué observador y que me hizo la observación, valga la redundancia. Yo me llamo José Ignacio, gracias Exacto, a un correcto. milagro no documentado de el hoy beato José Gregorio Hernández y San Ignacio de Loyola, porque mi madre no podía tener hace 30, casi 38 años, me falta poco para que lo cumpla. Era muy difícil que una dama de 45 años tuviese un embarazo, la ciencia no estaba tan adelantada como hoy día, y pues bueno, tenía múltiples pérdidas y por eso es que soy quizás tan persistente e insistente en la vida, porque antes de yo nacer mi mamá tuvo una pérdida de gemelos y después, el 31 de diciembre, yo nací el 10 de junio del 83, el 31 de diciembre del 82, fui un conato de aborto. Y en aquel momento el médico ginecostetra de mi mamá, que fue mi padrino de bautismo, le dijo, bueno, vamos a ponerte esta inyección y si funciona, el muchachito va a venir al mundo. Y bueno, gracias a Dios, a José Gregorio Hernández de San Ignacio de Loyola estoy aquí y por eso sí soy un fiel devoto de José Gregorio Hernández. Y pues bueno, hemos estado trabajando de alguna manera en este proceso de su beatificación. Qué bueno, qué bueno. Bien, yo creo Sí, que vamos a iniciar tu presentación, ¿verdad? Toda nuestra audiencia seguro está ávida por conocer lo que es la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, cómo es esto, como dice en criollo, cómo se come, ¿no? Cómo es esto sí, de la bolsa y cómo está impactando, ¿no? Cómo está impactando en este mercado, en la economía venezolana y de pronto hasta en la economía latinoamericana. Así que bueno, José perfecto. Ignacio, bienvenido a ForoChat Iberoamérica. Las pantallas son tuyas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver un poco qué somos, ¿no? Porque algo, hay detalles muy interesantes dentro de lo que es la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. Lo primero es que somos la primera, valga nuevamente el planasmo, bolsa descentralizada de valores del mundo. ¿Y qué es una bolsa descentralizada? Y se preguntarán, caramba, del mundo, en Venezuela, donde ya los reportes en este 2021 dicen que estamos a niveles del PIB de Haití, el país, uno de los países más pobres del mundo. Caramba, un país petrolero, un país rico. Bueno, dentro de todos estos cambios o la aceleración de los cambios que nos colocó el COVID en nuestras vidas, pues también está enmarcada la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. Una pregunta muy que me hacía desde el año 2012 cuando me inicié en la docencia era, caramba, ¿por qué la capitalización de mercado? ¿Y qué es la capitalización de mercado? El número de acciones en circulación por su precio o la capitalización bursátil y la capitalización de mercado es la suma de las capitalizaciones bursátiles de cada compañía que cotizan en Venezuela, es tan pequeña. Solo en el año, entre los años 1992 al 94, el mercado de valores en Venezuela fue representativo. Llegó a estar entre el 6 o a representar entre el 6 al 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, de ahí en adelante, pues vino decreciendo. Para nadie es un secreto que las dos acciones que le daban más liquidez y profundidad a nuestro mercado de valores, que cabe destacar, es bastante joven porque la bolsa más antigua que tiene Venezuela, digamos la tradicional, es la Bolsa de Valores de Caracas, tiene 74 años, pero vemos cómo en los países de Europa las bolsas datan de 1500, de 1800, o sea, es muy, muy, muy joven, incluso en países vecinos, en países, sí, vecinos, como es el Perú, como es Colombia, sobre todo en el Perú, la bolsa data de muchos más años que en Venezuela. Entonces allí es donde hemos venido pues estudiando qué ha pasado, cuáles han sido los inhibidores, y uno de los principales inhibidores en Venezuela ha sido o fue el tener ese caudal tan importante de recursos, producto de ser una economía monoproductora, monoexportadora, de haber sido un país petrolero. Porque dentro de las tesis que nosotros manejamos o que manejo en lo personal, no me gusta hablar en primera persona. Eso del yo-yo, como dicen muchos, no me gusta, pero en este caso toca, es mi opinión personal. Pues una economía monoproductora y monoexportadora, ninguno de los sectores económicamente activos, ni mucho menos los ciudadanos, tenían que voltear hacia el mercado de valores, saber que era una bolsa, por ende saber que es una acción, que es una obligación, que es un título de deuda a más largo plazo, que son las obligaciones, no son los papeles comerciales, que son a más corto plazo.
no existía la necesidad de buscar medios alternativos de financiamiento, pues en Venezuela había demasiado dinero. Pero, pues, eso ha venido cambiando en los últimos años en Venezuela, relacionado pues con el comentario que hice al inicio de la conversación, de que ya estamos cerca de tener un Producto Interno Bruto al de Haití, uno de los países más pobres del mundo, y nos hizo un llamado a la reflexión. Bueno, ¿cuál es uno de los inhibidores en Venezuela para el mercado, para acceder al mercado de valores? La falta de conocimiento, la falta de educación económica, la falta de educación financiera, la falta de la cultura bursátil, que es tan importante, porque en muchos países, incluso donde nos están viendo de habla hispana, para ustedes es mucho más cercano el mercado de valores. Las bolsas son más cercanas y no por temas de ubicación geográfica, sino que en muchas de sus conversaciones, en sus entornos, etcétera, ustedes escuchan hablar de ello, saben que la inversión bursátil no es un tema elitesco, no es un tema solo para el que tiene conocimiento, sino que es un mercado para todos. Y es por eso que me embarco en esta responsabilidad y en este proyecto tan ambicioso, sobre todo en esta Venezuela tan polarizada, de ser el vicepresidente de la Bolsa de Valores, de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, porque muchas personas también la denominan Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela. Bueno, al final del día el orden de los factores no altera el producto. ¿Y por qué una bolsa descentralizada? Las bolsas descentralizadas, la génesis de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, ¿dónde está? En la tecnología de bloques, en el blockchain, en esa gran democratización que ha tenido la criptoeconomía y a la cual no nos podemos negar ni podemos decir que las criptoeconomías solo son las criptomonedas. Las criptomonedas eran o son en este momento la máxima representación de lo que está por detrás de la criptoeconomía, de la tecnología de bloques. Pero en esto radica nuestra visión de la verdadera democratización del capital. Porque en Venezuela, más o menos, teníamos el número de que habían, hasta el año 2017, aproximadamente 3 millones de dispositivos móviles inteligentes. En este momento, digamos que hay entre 1,5 millones a 1 millón de dispositivos inteligentes. Por esto del costo de reposición, pues esos 3 millones no pudieron estar a la disposición, ya no están a la disposición de todos. Y también tenemos un problema importante con lo que es el Internet en Venezuela. La conectividad por temas de deficiencia en servicios públicos, tales como electricidad e Internet. Sin embargo, bueno, aproximadamente el 65% de las personas en Venezuela tienen acceso a Internet. Entonces, se presentó este proyecto ante la Superintendencia Nacional de Valores. ¿Para qué? Para que lo estudiara, dado que es nuestro organismo regulador. Aquí hago un inciso. A pesar de ser una bolsa descentralizada, es decir, que corre sobre la tecnología de bloques, sobre el blockchain, lo cual la hace completamente pública, completamente auditable, pero esa palabra descentralizada o descentralización no indica que nadie nos regule, que nadie nos audite, que nadie tenga injerencia de alguna manera dentro de la bolsa de valores descentralizada para poder ser aprobada, para poder operar dentro del marco regulatorio venezolano, pues obviamente el organismo regulador Superintendencia Nacional de Valores, por sus siglas SUNAVAL en Venezuela, a través de la Gaceta Oficial 42.050 del 19 de enero del 2021, nos da la autorización y permite o da la orden de inscribirnos en el Registro Nacional de Valores para actuar dentro del mercado de valores venezolano como otra de las bolsas que existen. Hace unos minutos decía que existió en Venezuela, en este momento hay 4, pero han existido aproximadamente 6 bolsas o 7 bolsas en este momento activas. ¿Cuáles son? Bolsa de Valores de Caracas, Bolsa Pública de Valores Bicentenario, Volpriaven, que es la Bolsa de Productos e Insumos Agrícolas, y la Bolsa de Valores, la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, la cual también es muy interesante saber que tiene hasta este momento ya más de 1.500 usuarios. Y aquí vamos a ir detallando algunas cosas. Dentro de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, pues tenemos un sistema que se conoce como el Sistema Descentralizado de Mercados Encriptados, SIDEM,
pero se ingresa al CIDEME a través de la aplicación que pueden bajar en sus celulares si tienen sistema Android o en sus computadores, que se denomina P-Markets. ¿Y por qué no digo que P-Markets, la aplicación la pueden bajar a través de la Apple Store? Porque todavía no ha sido liberada para nosotros ponerla a su disposición. Y he venido diciendo reiteradamente en estos minutos la democratización del capital. ¿Y por qué? Porque la descentralización y el poder de la bolsa descentralizada reside en la capacidad de negociar activos financieros de forma distribuida, ahorrando costos de intermediación y custodia. Y aquí es uno de los puntos álgidos que hemos tenido y que se ha percibido en la opinión pública en Venezuela durante estos 7 meses. Caramba, es una especie de competencia desleal. ¿Por qué? Porque los usuarios no son objeto de cobros en algunos casos, de muy bajos costos para lo que se conoce como las comisiones para sus transacciones o pactos. Literalmente son 0%. Y esto ha hecho que ya tengamos registrados más de 1.500 usuarios. Y cuando ya se registran y se le hace la debida diligencia porque cumplimos con toda la normativa legal vigente de la prevención, de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Por qué se denominan usuarios dentro de, participantes más que inversores dentro de la plataforma y dentro del mercado y dentro del sistema? Porque cada uno de nosotros somos corresponsables de las operaciones que hacemos. En el mercado bursátil tradicional existen las cajas de valores, por ejemplo. ¿Qué son las cajas de valores? Son esos entes o esas entidades donde reposa la custodia de los títulos valores, las acciones, los papeles comerciales o los títulos o las obligaciones. ¿Por qué no hablo de bonos? Porque en Venezuela los únicos entes que están autorizados para emitir bonos son los órganos públicos, en este caso, única y exclusivamente la nación. ¿Por qué? Desde el proceso de refinanciamiento de la deuda pública venezolana, por allá en 1983-84, que se implementó el plan del economista Nicholas Brady, de los bonos Brady, este economista norteamericano que se ganó, gracias a este programa de reestructuración de la deuda de los países emergentes, un premio Nobel de Economía. Pues dentro de esa reestructuración, el gobierno venezolano ese derecho de emisión de deuda, pues lo limitó para ellos a través de los bonos de deuda pública. Hago esta explicación porque muchísimas veces en otros países de habla hispana incluso, no entienden por qué no los denominamos bonos, sino que los títulos de deuda de corto plazo hasta 360 días los denominamos papeles comerciales y los de larga data, más de un año, los denominamos obligaciones. Ese es el porqué. Entonces, ¿por qué también es democrático? Bueno, porque en Venezuela, como ya lo dije hace unos minutos, pues hay una cantidad importante, un segmento importante de la población que tiene teléfonos inteligentes, que tiene un computador, un PC o un laptop y no ha ingresado al mercado de valores. ¿Y por qué no habían ingresado? Bueno, por desconocimiento, porque no les parecía cercano. O sea, yo soy un trabajador de la administración pública, o yo soy un funcionario de seguridad, o yo soy una persona que trabaja haciendo mantenimiento en alguna casa, etcétera. Yo soy un participante de la economía informal. Yo, en este caso, soy un vendedor de perro caliente o hot dogs, como se conoce en el mundo. Y, oye, yo no formo parte de ese sistema económico formal, yo no puedo ingresar a la bolsa. Eso es un paradigma y una trampa mental, una de las tantas trampas mentales que han existido en la Venezuela de estos últimos 60 años, donde siempre digo que los quiero muchísimo y es la verdad, y son súper necesarios, pero la banca trató de arropar todos los negocios para sí mismo y pues no dejó que el mercado de valores se desarrollara y todo era, mira, pon tu capital en el banco, en la cuenta de ahorro, etcétera. Y Venezuela ha sido un país que ha vivido, obviamente este es el periodo más difícil en su historia económica republicana, con una hiperinflación muy delicada, una de las más altas del mundo, con un control de cambio larguísimo, ya estamos alrededor de
19 años de control de cambio, aunque ha sido flexibilizado, pero sigue existiendo. Y pues donde hay hiperinflación, pues los ciudadanos cada vez más se implican y se relacionan con la economía, entendiendo que la economía no es un tema solo de los políticos y o de los economistas, sino que la economía es un tema ciudadano, es un tema de vida. Entonces, ¿cómo empieza este proceso? En apenas 2 clics, el usuario se registra en el CIDEME a través de P-Markets y crea su identidad digital. Muy simple y muy rápido para comenzar a operar. Luego están los costos operativos. Aquí está costes, y no es porque tradujimos algo al español desde el inglés, sino porque nuestro presidente es español. Y recuerden que en España, mi muy amada España, sobre todo Madrid, saludos si nos ven desde allá, pues les denominan costes y no costos. Entonces, habían algunas singularidades que quería terminar de dejar claro. Hablé de las cajas venezolanas de valores, en este caso, o de las cajas de valores en Venezuela, el mercado tradicional tiene a la caja venezolana de valores, y aquí es uno de los puntos donde donde los participantes o actores del mercado tradicional hacen como una especie de cortocircuito. ¿Por qué? Porque aquí en la bolsa descentralizada y a través de CIDEME, pues la custodia, y por eso se denomina cada uno de nosotros participantes, la custodia de los títulos la tenemos nosotros mismos en nuestra wallet, por lo que es el equivalente a nuestra cuenta de inversión. Es allí que somos corresponsables. ¿Por qué? Porque mis títulos no se van a perder si y solamente si yo soy responsable entonces de la custodia de mis títulos, de estar pendiente de qué está sucediendo en el mercado, de implicarme cada vez más en el mercado. Y el proceso de liquidación y pago también depende de mí. ¿Por qué? Porque si el arquitecto Francisco quiere vender un título, en este caso esta bolsa tiene la particularidad de que es bolsa de valores tradicional, trabajamos con títulos valores tradicionales, acciones, papeles comerciales, obligaciones, y también somos bolsa agrícola, y también somos una bolsa de futuros, de derivados financieros. Entonces, el arquitecto Francisco, perdón, dentro de su portafolio, hoy día tiene una necesidad de bolívares o de divisa, y pues va a la plataforma, al CIDEME, y encuentra que uno de los títulos que él tiene, otra persona los está demandando. Entonces, él directamente a través del sistema se contactan, como se conocen los mercados de valores, las puntas, y esas puntas se unen. El que vende y el que compra transan directamente, sin conocerse incluso, dentro de esta plataforma. Por ende, cuando el arquitecto vende, entrega o traspasa sus títulos, y directamente en su wallet, su contrapartida, recibe los fondos. Esto es muy importante que lo entendamos, porque vuelvo y repito, para los tradicionales operadores de este mercado, esto ha hecho muchos cortocircuitos, y han llegado a comentar que esto no es viable, no es posible, no es factible, por el tema de que se quedaron dentro de la estructura de los mercados centralizados. ¿Cuál es la diferencia? El mercado de valores en Venezuela sigue siendo el mismo, único. ¿Cuál es la diferencia? Que en el mercado centralizado se opera con un sistema centralizado. Y les voy a dar el nombre. En Venezuela opera la Bolsa de Valores de Caracas, la más tradicional, la que tiene más historia, y a la cual hay que respetar y hacer la observación de que la bolsa descentralizada no pretende hacerla desaparecer ni nada por el estilo, todo lo contrario, que nos complementemos e incluso facilitarle la solución tecnológica a la Bolsa de Valores de Caracas, porque el sistema centralizado con el que operan se conoce como el SIBE en Venezuela, Sistema Interconectado Bursátil Electrónico, que es una licencia de bolsas y mercados españoles que trabaja con el SIBE, pero allá se conoce como Sistema Bursátil Español. Y aquí son muy pocos módulos de ese sistema, dadas las condiciones contractuales de esa licencia que tenemos, mientras que en España, obviamente, ese sistema es extremadamente robusto, extremadamente completo, y brinda múltiples oportunidades a los participantes o a los inversores. Entonces, ¿pero qué es el SIDEME? ¿Qué es el Sistema Descentralizado de Mercados Encriptados? Es un conjunto de contratos digitales, esos contratos inteligentes que ya estamos escuchando cada vez con más
facilidad más recurrentemente, es un conjunto de contratos digitales que componen la plataforma de negociación de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. Ajá, pero ¿con qué se come esto? ¿Qué es esto? Bueno, hay una serie de, digamos, conceptos que tenemos que manejar. La identidad digital. Y hay algo muy interesante en esto. Cuando la bolsa de valores descentralizada quizás ha tenido observaciones por parte de unos participantes tradicionales que no conocen esto, dicen, caramba, pero es que todo es digital. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es la seguridad que me brinda? Bueno, les comento algo. Todas las operaciones bursátiles en el mundo son digitales. La desmaterialización existe hace muchos años en el mercado financiero y en los mercados bursátiles, y en el caso venezolano desde 1996, cuando se crea o cuando se dicta y se hace parte del ordenamiento jurídico del mercado de valores, la ley de caja de valores. Y eso de la desmaterialización, ¿con qué se come? Bueno, simplemente que usted cuando compra una acción o compra un papel comercial o compra una obligación, no tiene este papelito en la mano y lo guarda, como era antes de 1996 en Venezuela, sino que lo que se produce es una anotación en cuenta. De eso se encarga la casa de bolsa con la que usted opera en el mercado tradicional, la Bolsa de Valores de Caracas, en este caso poniendo nombres y apellidos para que se entienda un poco las diferencias, y la Caja Venezolana de Valores. En este caso de la bolsa descentralizada y su sistema, pues tenemos una identidad digital, es lo que somos los participantes. Es un conjunto de información almacenada sobre cada uno de nosotros. Es un sistema compuesto por una variedad de contratos inteligentes que garantizan al usuario que su identidad es única y que su capital está asegurado y segregado dentro de este mundo digital. Entonces ya comenzamos a entrar en detalle. El contrato del Smart ID, de la identidad inteligente, es el puente entre las llamadas que se envíen a un contrato en CIDEM que identifica con la identidad del usuario. Es decir, ya cuando yo ingreso con mi usuario y con mi clave, ya yo estoy diciendo ante todos los contratos inteligentes que existen, todos los productos, por ende, que existen dentro de la bolsa descentralizada, que yo soy José Ignacio Guarino Martínez. El contrato de caja es una bóveda digital, una caja de valores descentralizada que hace la función, en este caso, de una caja de valores individualizada, de forma segura y eficaz, porque cada uno de nosotros la está gestionando, gestiona su propia custodia. El contrato de la wallet está dominado por el Smart ID, por la identidad digital, y solo puede comunicarse con él. Una capa de protección inviolable y solo traspasable con las llaves privadas de las carteras asociadas. Y aquí quiero ser bien, bien particular y bien diáfano y enfático, como decía un expresidente hoy fallecido en Venezuela, el señor Rafael Caldera. La tarjeta, la llave privada, es una especie, para hacer el símil para que se comprenda, en Venezuela. Hace unos años nos daban una tarjeta de coordenadas para poder hacer nuestras operaciones bancarias a través de la red, a través del Internet. Bueno, básicamente lo que es la llave privada es eso. Es una serie de palabras que uno ordena, y al final de hacer ese proceso de ordenar esas preguntas, eso queda de forma definitiva, y el participante debe cuidar muy bien y saber dónde deja esta llave de palabras. ¿Por qué? Esta llave privada, porque si la pierde, nunca más podrá tener acceso a su Smart ID. Esto es lo delicado, y vean lo robusto y seguro que es, porque si se pierde no es que, bueno, sí, vas a la bolsa de valores descentralizada o envías un correo a P-Markets, que es digamos que la pasarela para entrar a la plataforma del CIEM, y te van a resetear tu usuario y te van a dar una tarjeta o una nueva llave privada. Eso no existe. Por eso es que es tan importante cuidarlo. Aquí entramos ya en eso de P-Markets que Guarino ha nombrado tanto. Bueno,
Pero ¿para qué es P-Markets? Como se lo acabo de decir hace unos minutos, es una plataforma o una pasarela para ingresar al CIDEM. Y fíjense que aquí tenemos la primera pantalla, que es la que está en oscuro, que se denomina P-Markets, mercados descentralizados, acceso inmediato y seguro a intercambios y compraventa de activos financieros. Y en la pantalla que está solapada, que está detrás de la primera, vemos que se dice que hay un mercado P2P. Es un mercado P2P, un mercado person to person. Disculpen la interrupción. Entró mi jefe aquí a la oficina. Entonces, es un mercado P2P, person to person, lo que mencionaba hace algunos minutos. El arquitecto Francisco quiere vender, José Ignacio Guarino quiere comprar, pues ahí está el match entre las dos personas. Como vemos, tenemos un mercado primario y un mercado secundario. Los mercados primarios es donde se accede a las ofertas públicas de valores, de títulos valores, y en este caso tanto el mercado primario como el secundario está regulado por la Superintendencia, Nacional de Valores. Los mercados primarios, para ponerlo un poco más sencillo, resultan de cuando el emisor, esa empresa, sea pequeña, sea mediana o sea grande, recurre al mercado de valores y dice, oye, yo necesito a través de deuda o a través de emisión de acciones, donde otorgo cierto porcentaje y cierto potencial, sin duda alguna, de mi capital a terceros, de mi patrimonio, pues yo necesito levantar capital fresco. Voy a hacer una oferta pública de acciones o de deuda. Ese es el mercado primario. Y el mercado secundario es su máxima expresión, ¿cuál es? Las bolsas de valores. Y el mercado secundario es el que le da razón de ser a los mercados de valores. ¿Por qué? Porque es el sitio donde se forman los precios a través de la oferta y la demanda. Por eso en múltiples ocasiones hemos dicho que el mercado, las bolsas de valores han sido, por ejemplo en Venezuela, un oasis, porque dentro de estas crisis, dentro de esta larga crisis económica y las anteriores crisis económicas que vivió Venezuela, no tan profundas y prolongadas como esta, pues en la bolsa se formaban los precios a través de la oferta y la demanda y nadie intervenía en ello. Ni siquiera cuando vimos los procesos de nacionalización o expropiación en Venezuela hasta el año 2007-2008, se dio o hubo algún intento para tomar alguna de las empresas que cotizaron en bolsa, las dos únicas que fueron nacionalizadas pero a través de la bolsa, fueron Electricidad de Caracas y CanTV, pero se cumplió con todo el ordenamiento legal en aquel momento vigente, haciendo el Ejecutivo Nacional en aquel momento una oferta pública de adquisición y pagando el valor correcto de ese título en ese momento. Entonces vemos cómo también el cotizar en la bolsa nos garantiza muchas cosas. De hecho, en este momento, en la mayoría de las jurisdicciones del mundo, no solo ya es cotizar en bolsa para buscar capital fresco, sino también para garantizar las mejores prácticas de gobierno corporativo, también para garantizar transparencia, también para garantizar, por ende, sostenibilidad. Para los que les atraiga un poco más esto del tema del mercado de valores en el mundo, pues pueden ver que Standard & Poor's ya hace algunos años viene desarrollando no solo el índice Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo, sino que también viene desarrollando un índice de sostenibilidad, es decir, esas empresas que cotizan en bolsa, ¿qué tan sostenibles son desde sus prácticas? Por eso también estamos viendo, y lo estamos trabajando ya en Venezuela también, aunque parezca mentira, la emisión de bonos verdes. Eso también es importante. Entonces, ¿qué es P-Markets? Es un espacio diseñado para que de forma simple los participantes puedan entrar en un mercado descentralizado donde pueden negociar activos financieros, tales como yo los llamo tradicionales y básicos, acciones. Fíjense que aquí hay un error, bonos, no podemos negociar bonos, papeles comerciales o obligaciones, materias primas como productos agrícolas o metales, materiales para la construcción, y ya aquí entran los NFT, que son los tokens y en este momento no fungibles que han sido muy famosos en las últimas semanas, sobre obras de arte, sobre canciones,
sobre artistas incluso, todo construido sobre la blockchain de Pi, por eso es que se conoce como Pi Markets, ¿ok? Pi Markets está disponible en Play Store para Android y en desktop desde nuestra página web y próximamente App Store. Estamos trabajando todavía con el tema de App Store porque ya tenemos bastantes meses en esto. ¿Cuáles son los beneficios de la bolsa descentralizada? Por supuesto, facilita, no lo están viendo ustedes, ahora sí lo están viendo, facilita y democratiza el acceso a los mercados. Accede a todo tipo de mercados nacionales e internacionales a través de CIDEM. Y aquí también una particularidad. A pesar de que todavía estamos en un control de cambio y por ende no ha sido autorizada la comercialización de títulos valores multimoneda, todos los títulos en Venezuela están por ende cotizados en nuestra moneda de curso y uso legal. Pero ¿cuál es una de las ventajas de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela? Tanto para los inversores participantes nacionales como para los inversores internacionales, que son tan importantes ambos, es que los mecanismos de pago que tiene la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela sí son multimoneda. Incluso si el arquitecto necesita, cuando él me venda sus títulos, que yo le pague en criptomonedas, y yo tengo en mi wallet criptomonedas o en mi cuenta fuera de criptomonedas, le pago en criptomonedas. Si él quiere que le pague en dólares, le pago en dólares. Es decir, en cualquier divisa, cualquier moneda, incluso criptoactivos o criptomonedas. Por supuesto, al ser descentralizada y estar sobre la blockchain, además de facilitar el acceso, invierte desde su teléfono a su computadora 24/7, 365 días, lo que compone el año. Es completamente transparente al ser un registro público distribuido. Cualquier persona que desee ver las operaciones que se hacen a través de la bolsa de valores descentralizada, con entrar a la blockchain, más que suficiente para hacer una auditoría personal de todo lo que está haciendo la bolsa de valores descentralizada. E incluso nosotros hacemos un corte cada 24 horas y enviamos el libro de operaciones y de órdenes a el organismo regulador para que exista aún mayor transparencia. Otro de los beneficios, el alcance global. Cualquier persona, damas y caballeros, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede operar. Pero con todas las noticias que hay sobre y de Venezuela, todos pueden estar pensando en este momento que me están viendo y o escuchando, caramba, pero Venezuela, esa legislación, un país con sanciones financieras, económicas, caramba, pero ¿por qué invertir allá? ¿Qué tiene de interesante invertir allá? Bueno, lo primero, tenemos una bolsa descentralizada, la primera en el mundo. La segunda la anunciaron los amigos de Israel hace más o menos 2 meses. Imagínense esas mentes brillantes de los israelitas desarrollando una bolsa de valores descentralizada. El mercado de valores en Israel es muy interesante y en el mundo árabe es muy interesante, en Irán muy interesante, en los Emiratos Árabes, etc. Y todos están girando y están estudiando estas opciones. Entonces, conectados a través de los mercados descentralizados, pues obviamente que descentralizo toda la transacción y todos los pasos. ¿A qué me refiero? El usuario se da de alta en la aplicación de Pi Markets a través de la app y compra los valores digitales a través de su wallet. Eso es una evolución, vamos a ponerla ya por el COVID 4.0. Ya el 2.0 lo dejamos bastante rezagado. Las transacciones, el sistema permite el envío de activos entre identidades digitales, la del arquitecto Francisco y la mía, de forma expedita, es decir, tema cero. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué hago esta referencia a una operación tema cero? En los mercados tradicionales, en los mercados centralizados, las operaciones se conocen como operaciones regulares o operaciones a plazo u operaciones a plazo. Las operaciones regulares en los mercados centralizados son temas 2. Es decir, hoy día miércoles nosotros pactamos una operación de compra-venta de unos títulos
y el arquitecto Francisco obtendrá sus fondos en 48 horas, producto de la venta de sus títulos, y yo recibiré los títulos en 48 horas. Aquí se cruzan los fondos producto de la venta y los títulos también involucrados en la venta, porque siempre tiene que haber una contrapartida, alguien que venda y alguien que compre, pues permite el envío de los activos de manera inmediata. Seguro, el CIDEM comparte las actividades o se comportan en el CIDEM las identidades digitales individuales con bóvedas para los activos segregados. Por ende, como ya lo dije hace unos minutos, la custodia es de cada participante. Y el mecanismo, la mecánica de negociación person to person, que es P2P, permite la entrada de cualquier persona desde cualquier parte del mundo para participar de las oportunidades de inversión. Aquí básicamente está lo que ya les había dicho hace unos minutos, que es el mercado primario, que es el mercado secundario, pero no está de más pues repasarlo. El mercado primario se caracteriza por ser uno permisado. Permisionado no existe esa palabra. Es un mercado permisado, regulado y autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores, la cual nos autoriza y da permiso para hacer esa oferta de esos títulos valores. El mercado secundario, como se los dije, es básicamente su expresión son las bolsas de valores, donde cualquier participante puede ofertar libremente los valores que tenga en su haber. El mercado secundario se caracteriza por ser libre, donde los participantes pueden ofertar o demandar valores en diferentes divisas sin la necesidad de estar o tener el permiso para tal fin. Observación también con base en esta lámina. No es que tienen o pueden negociar, y lo dije hace unos minutos, en diferentes monedas, divisas o criptomonedas. Se van a negociar en bolívares, pero cuando usted, participante, vaya a pagar, decidirá, según también su disponibilidad y necesidad, bajo qué modalidad de pago de las que tenemos disponibles, usted hará el pago y exigirá a su contraparte el pago. Aquí están los múltiples activos digitales que tenemos. Recordemos algo, nuevamente, todas las bolsas de valores en el mundo, centralizadas o no, negocian activos de manera virtual o digital. ¿Por qué? Porque ustedes ven la bolsa de Nueva York, la bolsa de Shanghái, la bolsa de Londres, la bolsa de Milano, todas las bolsas en el mundo, desde la más pequeña hasta la más grande, operan en este momento a través de un sistema. Ya esas ruedas donde los corredores de bolsa estaban con unas papeletas y por eso estoy gesticulando, cómprame tal cosa, véndeme tal cosa, eso ya no existe en los mercados de valores, sino que simple y llanamente todo es a través de una orden virtual digital a través de sistemas. Por lo tanto, en este momento que hay disponibles a través de qué títulos o qué activos digitales están disponibles de la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela, metales, minerales, agricultura, ganadería, derivados también sobre índice de grandes compañías, también estamos construyendo sobre las pymes, las pequeñas y las medianas empresas. Nuevamente, no son bonos, sino, bueno, aquí sí podríamos colocar bonos porque de alguna manera estamos ya en negociaciones para hacer transacciones también con activos no venezolanos. Entonces, dejémoslos en bonos, pero en este momento son papeles comerciales u obligaciones, porque estamos en Venezuela, convertibles de grandes compañías de pymes y lo que les comenté sobre las obras de arte a través de estos tokens, los NFT, tokens no fungibles, como se conocen. También tenemos otros productos asociados, como por ejemplo, en alianza con un banco universal en Venezuela, pues tenemos una tarjeta de crédito corporativa, la cual se recarga con PEL. ¿Y qué es PEL? El peso libre. Esa es una de las monedas o los mecanismos de pago creados dentro de la BDB para darle transaccionabilidad a el ecosistema que participa. Esta tarjeta se da gracias a una gran alianza con este banco, Banca Amiga, es una tarjeta corporativa, la cual facilita los consumos y pagos en puntos de ventas y ATMs nacionales para consumos en bolívares e incluso internacionales, consumos en divisas. ¿Y cómo se da la recarga? A través de el token del peso libre, el PEL, la adquisición de ese token, el cual se adquiere en el mercado secundario
OTC, es decir, no regulado por la Superintendencia Nacional de Valores, dentro de nuestra aplicación. También está este programa que es súper interesante y democrático, que es el programa de reportos de reputación. Y ustedes dirán, wow, ¿qué es esto? Bueno, primero que es un reporto, es un repo. El repo per se es un producto de los mercados de valores y mercados financieros tradicionales de larga data. Es un pacto de venta con pacto de recompra. Es decir, el arquitecto Francisco hoy me vende a mí un título valor y ya programamos cuando yo se lo vendo nuevamente a él en un lapso de 30, 60 o 90 días hábiles bursátiles, por ejemplo. Y dentro de ese programa hay algo que se conoce como premio. Él por prestarme o por venderme ese título y yo después, y él me lo recompra, pues él tiene que tener otro beneficio adicional, no solo en precio. Y es algo que se conoce como el premio. Pero fíjense que es de reputación. ¿Y por qué de reputación? Bueno, porque este programa va dirigido a los pequeños participantes con Smart ID, obviamente, seleccionados por la Bolsa de Valores descentralizada para realizar estos contratos. Este programa tiene como objetivo incrementar la liquidez disponible de los participantes en la BDB, obviamente definiendo unos criterios de riesgo muy importantes, el criterio de default en este caso, que es el criterio de impago, mediante la atomización de la oferta. ¿Y qué es la atomización de la oferta? Pues todos van a tener un poquitín de esos recursos, de estas operaciones, lo que implica que no se necesita recabar más información que aquella básica requerida para el due diligence ampliado para poseer un Smart ID completo y poder operar. Y este programa, como se los comentaba, tiene un incentivo, la AER y la disposición del riesgo de reputación como activo reportable susceptible de ser transmitido. Pero ¿con qué se come esto al final? Ajá, ¿para qué yo voy a participar en esto más allá de tener una identidad corporativa, una identidad catalogada o calificada dentro del sistema? Bueno, esto tiene mucho que ver con el personaje que se denominó el banquero de los pobres. ¿Qué premio Nobel también de economía? ¿Qué decía él? A mí no me gusta el término pobres porque considero que pobre es aquella persona que dentro de sí misma le falta a Dios. Yo las catalogo como personas de bajos ingresos. Entonces, las personas de bajos ingresos está comprobado que cuando acceden a estos sistemas formales de financiamiento, son los primeros que pagan su deuda. ¿Y por qué? Porque saben que estos mecanismos son los primeros y únicos que tienen disponibles para recibir financiamiento y que si no pagan será su primera y última oportunidad de recibir financiamiento de estos niveles. Por eso se esfuerzan en pagar de manera puntual. Y eso hace que vayan teniendo, en este caso, una muy buena reputación y cada vez se le pueda prestar más, obviamente, con el estudio de su perfil de participante. Pasos para el registro, que son bastante interesantes y bastante necesarios, pues entran en la plataforma en PI, se vinculan con su email, posteriormente la contraseña, ese es el primer paso. El segundo paso, pues crear la contraseña dentro de la plataforma, dentro de PI Markets. Después vamos con el tercer paso, las palabras secretas. Esto es la llave secreta que les mencioné que tenían que tener muchísimo cuidado con ello porque si se pierde, no tienen más acceso a su portafolio o a su wallet y perderán lo mucho o lo poco que tienen allí. Vean que a pesar de ser descentralizado, muy democrático, en el tema de seguridad es extremadamente radical, sensible, por ende, tiene máxima seguridad. Ordenan las 12 palabras bajo el sentido que ustedes gusten, prefieran, lo guardan. En mi caso particular les cuento que yo agarré, hice un print de pantalla con Paint y después hice Paint, lo guardé en una lámina de PowerPoint y está guardada múltiples copias en múltiples sitios con múltiples personas de mi confianza, hasta ahora de mi confianza, por si sucede algo. Cuarto paso, crean su usuario, tienen que evitar por supuesto el uso de las mayúsculas. Quinto paso, verifican su identidad. ¿Y cómo verifican su identidad? Cargando la documentación que les pide el sistema en ese momento, por su seguridad.
para poder cumplir también con el tema de la prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y pues ya son participantes de la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela. ¿Cómo ha influido la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela en esta economía del 2020-2021 en Venezuela? Último trimestre del 2020 y pues ya en completo en el año 2021. Ha despertado muchísimo interés. Ha despertado también a aquellos que sentían que no podían ser inversores a pensar, oye, ¿cómo protejo esos muchos o pocos bolívares que tengo? Oye, pero es que sí, ya tenemos algo más cercano, no tengo que entregar esa serie de requisitos, porque en el mercado tradicional, yo vengo del mercado tradicional, pertenezco al mercado tradicional, estoy prestado en el mercado centralizado, aunque los dos me encantan, pero en el mercado tradicional nos pasaba mucho que en aquel espacio denominados inversores no terminaban de cumplir con su proceso de registro porque les daba incomodidad, les generaba fastidio el estar imprimiendo planillas, llenarlas, firmarlas. Muchos no tenían el RIF actualizado, muchos no tenían la cédula vigente, o no la tenían digitalizado. Y recordemos pues que en muchos sitios, no en Caracas, pero no con tanta frecuencia ocurrido en Caracas, pero en otros lugares del país, pues como lo comenté al inicio de la conversación, pues tenemos debilidades en los sistemas, no hay energía eléctrica, por ende no hay internet, cómo escaneo ese documento, cómo lo envío, en fin. Entonces, eso era o es una de las grandes limitantes que tiene el mercado tradicional, pues aquí se flexibiliza de una manera bastante amplia, digámoslo así. Entonces, eso es uno de los grandes atractivos. En Venezuela, en el mercado tradicional, existimos aproximadamente 44.000 inversores con saldo activo en la Caja Venezolana de Valores. Eso quiere decir que tenemos una acción, por lo menos una acción, un papel comercial o una obligación. O una obligación. Una obligación. En este caso particular, ya tenemos mucho más de 1.700 participantes registrados. Sin embargo, son más o menos 3.000 para este momento en el que estamos conversando. Sin embargo, 1.700 son los que operan prácticamente a diario. En un país como Venezuela, pongamos en el peor de los casos que estamos todavía dentro del territorio nacional, somos 25 millones de habitantes. En un territorio de 25 millones de habitantes, solo existamos 50.000 inversores con saldo activo en el mercado de valores, es un dato para preocuparse, obviamente, por el crecimiento económico, porque hay una data muy importante de todos los organismos multilaterales, del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la CAF, que hizo un estudio en el 2011 y llegó a la conclusión de que en América Latina no hemos dado el salto a ser un continente desarrollado precisamente porque no tenemos mercados de valores desarrollados. El mercado de valores en República Dominicana es sumamente atractivo, pero está alimentado en un 80-90% por las emisiones de deuda pública. El mercado colombiano es muy lindo, el mercado peruano es muy lindo, pero son mercados altamente concentrados. El mercado venezolano, en nuestra humilde opinión, tiene un potencial gigantesco y aún más porque el organismo regulador se ha tomado la tarea de actualizar la normativa y, por ejemplo, desde el 12 de mayo del año pasado, las pequeñas y medianas empresas pueden cotizar en la bolsa y tienen un lapso de un año para ponerse a tono con todos los requisitos que necesita una empresa para hacerse pública, para hacer oferta pública de títulos valores. Entonces, y en Venezuela en este momento, por no ser quizás muy alarmista, el 90% de las empresas son pymes, es decir, tienen la posibilidad de buscar financiamiento a través de estos mecanismos de la bolsa, de cualquiera de las bolsas de valores, pero obviamente que la descentralizada se adapta un poco más a ello, no por temas de informalidad, sino por temas de flexibilidad apalancados en esta norma. Entonces, como conclusión, somos un solo mercado de valores que ahora tiene a su disposición diferentes mecanismos de negociación. Pero lo más importante de todo es que si todo, para comenzar los venezolanos, obviamente, pero también nuestros hermanos que nos ven desde otras partes del mundo, porque creo que hemos aprendido algo con el COVID.
lo importante de las economías colaborativas. Y las economías colaborativas no solo en lo micro, de que el arquitecto tiene una empresa y yo tengo otra, que somos competidores, pero ahora nos podemos complementar y después veremos cuando pase la crisis cómo volvemos a competir, pero de manera sana, sino que también nos estamos dando cuenta de la necesidad de la economía colaborativa a gran escala entre países. Entonces, esta opción de la bolsa descentralizada o este emprendimiento, porque es un emprendimiento, la bolsa descentralizada, puede ser un mecanismo muy interesante de transacción en varios de nuestros países hermanos, donde nos están viendo, nuestros países de habla hispana, porque al final del día, mi gente, somos los mismos, hablamos el mismo idioma, generalmente nos unen las mismas raíces. Lo que pasa es que, bueno, las fronteras las creamos nosotros mismos los hombres por temas de intereses personales, pero al final del día estamos regresando o vamos a ese camino de la gran aldea global donde todos somos unos. Arquitecto, este es mi humilde conferencia o charla o conversatorio. Lo dejo en sus manos para cualquier pregunta, duda, queja, comentario y muy agradecido nuevamente. Muchísimas gracias. Excelente, José Ignacio, realmente una clase magistral y nos pusiste en valor, ¿no? Nos pusiste en el auto de lo que está sucediendo con el tema bursátil en Venezuela y sobre todo el tema de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, ¿no? Y realmente ha sido magnífica tu exposición. Dos cosas que me gustaría tocar ya brevemente para poder finalizar nuestro foro chat de Iberoamérica del día de hoy, ¿no? Una, que me atañe, por supuesto, a mí como constructor, ¿no? ¿Cómo puedo yo, como constructor, a todos aquellos que nos están viendo de una u otra manera en el mercado inmobiliario, en el mercado constructor en general, ¿para qué me sirve, no? ¿Cómo puedo hacer yo para poder tener vamos a llamarlo dinero fresco de una u otra manera a través de la bolsa descentralizada de valores? Sí, efectivamente, de hecho lo estamos trabajando y nuestro amigo común José nos ha ayudado bastante, lo que es la tokenización del tema inmobiliario en toda su extensión, porque hay modelos muy interesantes que se están dando en Venezuela, bueno, en varias partes del mundo, que son los coworking, pero también hemos visto que se pueden dar los co-living. Y si nosotros, porque ¿qué pasa en Venezuela, arquitecto? Y usted lo sabe mejor que yo, y si cometo un error, por favor me para. El mercado inmobiliario está altísimamente, como mucho de la economía venezolana, llevado a la informalidad. Con este tema del COVID, particularmente yo que vivo aquí en Caracas, en la parte norte-este, pues nos dimos cuenta con el COVID que habían pensiones bueno, en todas partes de Latinoamérica más o menos sabemos que es una pensión, pero para los que no lo sepan son sitios donde se alquilan habitaciones o cuartos o piezas, como lo queramos llamar, a diferentes personas. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque se contagiaron varias de COVID y fallecieron. Y ahí es donde nos dimos cuenta de esto. Las parejas jóvenes, yo casi tengo 38 años y lo digo a manera de ejemplo, de que trabajo todos los días, he estudiado, o sea, cumplí con los cánones básicos que me decían mis padres cuando me comenzaron a criar, de estudia para que trabajes, para que te puedas comprar una casa. Bueno, ese paradigma en Venezuela se rompió y a pesar de que trabajo muchísimo, todavía a los casi 38 años de edad vivo con mis padres. ¿Y por qué? Porque no he podido tener acceso a la compra de una vivienda. En Venezuela, para nosotros los jóvenes, con parejas o no, con novia, novio o no, se hace muy difícil adquirir una vivienda en estos momentos. Entonces, ¿por qué hablé del co-living? Porque si nosotros hacemos una tokenización de esos activos y yo en lugar de ir pagando un alquiler, le voy pagando a esa persona que construyó ese co-living y le voy pagando con la compra de títulos, valores de sus propios proyectos, donde él se vaya financiando y al final de un plazo yo pueda convertir esas unidades de inversión que le compré en metros cuadrados. Es decir, construir un círculo virtuoso para el constructor, pero también para esa persona que desea adquirir la vivienda. Fíjense cómo este ecosistema no se había visto antes
aquí en Venezuela no se había planteado. Estamos estudiando de manera profunda. De hecho, hoy en la tarde tengo una conversación con nuestro organismo regulador para pulir un poco más este tema, porque resulta muy interesante. La construcción en cualquier parte del mundo, el sector inmobiliario se financia a través del mercado de valores. Y Venezuela no es la excepción. De hecho, cotiza hace más de 23 años el Fondo de Valores Inmobiliario en Venezuela, en la Bolsa de Valores de Caracas, y llegó, y todavía los tiene, a tener ADRs, American Depository Receipt, es decir, cotizan sus acciones en el mercado de Nueva York. Entonces, ¿por qué no hacer estos proyectos o por qué no juntarnos en un fondo que le estamos buscando la vuelta ya a través de la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela y las casas de bolsa que le integran? ¿Por qué no crear un fondo para financiar a estos proyectos que tiene el arquitecto, que tiene José, que son proyectos en común y que tengan todos los constructores en Venezuela? Porque para todos es bien conocido que la industria de la construcción es una de las más importantes para dinamizar las economías en el mundo. Estaba leyendo ahorita, esta mañana, que Fedecámara se reunió a nivel iberoamericano, ¿no? Y con las otras entes gremiales, ¿no? De toda Iberoamérica. Y uno de los elementos que subrayaron, dos elementos importantes: uno, la ecosostenibilidad, y el otro tema, la innovación digital. Entonces son Sí. temas, fíjate, que de una u otra manera nos tocan, ¿no? A nosotros, en mi caso, desde Protect Venezuela, donde estamos con todos los entes, startups, empresas, universidades, etcétera, que están ligadas a la innovación digital en los temas de Property Technologies y construcción, ¿no? Y también está la gente de FinTech, ¿no? Que de una u otra manera están haciendo una labor bien interesante, ¿no? Yo creo que entre Sí. todos, uniéndonos con la Bolsa de Valores descentralizada, nosotros como Protech, FinTech, las cámaras de construcción, por ejemplo, en el caso que nos toca, los colegios profesionales, y etcétera, yo creo que podemos hacer algo bien interesante, ¿no? Para poder dinamizar la economía venezolana. Yo creo que esto es algo vital, ¿no? José Ignacio, agradecido por haberte tenido el día de hoy. Un mensaje final. Realmente ha sido un placer, realmente lo he disfrutado muchísimo. He estado pendiente de tu exposición, aprendiendo, por supuesto, todos estos temas en los cuales, por supuesto, no soy experto en ellos, pero por supuesto me toca, ¿no? Me toca porque, bueno, estamos ahorita en una Venezuela donde debemos aportar, ¿no? Y por eso ForoChat Iberoamérica, para Venezuela y para toda Latinoamérica, en economías que están emergiendo, en economías que están poco a poco saliendo de todo este tema del COVID, y que dejar que nuestras sociedades sean ya paupérrimas, de que no puedan salir adelante, ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer, hay mucha gente, profesionales, que de otra manera nos buscan siempre para poder, poder ofrecer lo que están haciendo, ¿no? Y no tienen forma, no tienen financiamiento, no tienen sus mecanismos para poder abordar, y son experiencias muy interesantes. Yo creo que de una u otra manera, la labor de ustedes, nuestra labor y otras labores que están haciendo otros entes y otras empresas y otros organismos, yo creo que vamos a salir adelante. Un mensaje Sin final, duda. José Ignacio, y bueno, que agradecerte por haber estado el día de hoy, realmente complacido. Para mí ha sido un honor tenerlos hoy acá, y estoy seguro que es un tema que va a gustar mucho en el ForoChat de Iberoamérica a toda nuestra audiencia. Bueno, arquitecto, lo primero es el agradecimiento, porque creo que cada día aprendemos y debemos ser más agradecidos por las oportunidades que Dios nos da desde que despertamos hasta que nos acostamos. Lo segundo es aprender a desaprender y aprender a aprender. Creo que nos han vendido muchos modelos o paradigmas que no son correctos desde el punto de vista de que hay que ser expertos para muchas cosas en la vida. Y yo casualmente en este momento, gracias a Dios, pude retomar un máster en mercados financieros y gestión de activos de manera online, por supuesto, que venía haciendo en España a través del Instituto de Estudios Bursátiles. Y cuando yo fui a presentar mi prueba para allá, hubo un libro que me cambió la vida, y el libro se denomina Invertir es un tema de sentido común. Entonces,
Cuando nosotros invertimos con sentido común y comenzamos a ver y a explorar y comenzamos a familiarizarnos con el tema de la inversión, porque la inversión, en mi muy humilde opinión, es una de mis tesis, es un tema vivencial. A mí nadie me puede decir, compra esto o vende aquello, porque no me conoce, no conoce cómo pienso. Y aquí entramos un poquito en otro de los temas que me gusta, que es la neurociencia y la neuroeconomía y las neurofinanzas. Se dice que somos seres emocionales que razonamos en algunos momentos en particular. Es decir, que cuando tomamos nuestras decisiones de inversión, somos altamente emocionales. Entonces, fíjense cómo también tenemos que abordar, y lo conversaba ayer con varios amigos médicos, con este tema de la infoxicación que existe sobre el tema COVID. Tenemos que comenzar nosotros a generar contenidos de valor que sí, que plasmen la realidad, pero también que plasmen el potencial. Y para cerrar, creamos en Venezuela, trabajemos por Venezuela. Es uno de los cambios más interesantes que han dado los gremios en Venezuela y su discurso. Yo aplaudo el discurso que ha tenido el señor Cusano sobre que él se cansó de esperar el día después de, él se cansó de esperar las soluciones puestas por, el papá Estado se acabó y los emprendedores somos los que tenemos que buscar las soluciones a nuestros problemas y solo juntos podemos conseguir eso, porque mire el talento que hay, el que tiene usted, la longanimidad que tiene usted, que vive en uno de los estados más golpeados por la crisis económica generalizada de Venezuela, en temas de servicios, como combustible, energía, internet, y sin embargo, mire su cara que plácida, hace esta actividad, tiene el Foro Iberoamérica, o sea, de verdad que yo lo reconozco, lo respeto y lo admiro. Entonces, señores, seamos como el arquitecto Francisco. Seamos esos venezolanos que rompimos el molde y salimos de la caja del uyuyuy de allá. Y sí, muy difícil. Sí, tenemos miedo incluso a salir y contagiarnos con un virus letal, pero nos llegó y como decían los amigos invisibles, esto es lo que hay. Arquitecto, muchísimas gracias nuevamente. No, vale, agradecido a ti. Realmente, sí me lo comentan mucho eso. Sin embargo, bueno, aquí seguimos, ¿no? Como tú decías, somos más que resilientes, ¿no? Yo creo que todos estamos poniendo un grano de arena, ustedes están poniendo un grano de arena vital, importantísimo, y así cada uno de nosotros en Venezuela y en Latinoamérica, porque nuestra vivencia de pronto en Venezuela es única. Hay otros países de Centroamérica y Suramérica que también no están muy bien tampoco y que, bueno, de una u otra manera les estamos sirviendo como una plataforma para que ellos también puedan ver que hay posibilidades, ¿no? E interconectarnos. Yo pienso que lo importante, yo hablo de dos elementos importantes en esta mundo en el que estamos viviendo ahora, COVID y post-COVID. Yo no sé si estamos post-COVID, yo creo que estamos todavía en el COVID. Totalmente de Este, acuerdo con usted. es que primero las alianzas primero las alianzas, tenemos que alianzarnos entre unos y otros para poder fortalecernos. Y lo otro, interconectarnos, por ejemplo, como esta plataforma, Zoom, YouTube y otras plataformas, donde podemos interactuar entre uno y otro, ya que se nos está dando la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, agradecido, José Ignacio, por haber tenido el día de hoy a ustedes desde la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, que nos han dado este espacio y la posibilidad de conectarnos. Ya eres, por supuesto, tú y todos ustedes que forman parte de esta iniciativa, son parte de Foro Chat Iberoamérica, las puertas están abiertas en cualquier momento. Muchas gracias y por aquí también, esta es su casa, cuando deseen, estaremos con ustedes y sí, interconectémonos y tengamos en nuestras mentes la economía colaborativa. América Latina, somos uno solo. Trabajemos en lo que nos acerca y no en lo que nos separa. Muchísimas gracias. Amén, así es. Ya, gracias a ustedes. Y bueno, en honor a nuestro José Gregorio Hernández, bueno, que prontamente va a ser beatificado en Venezuela como nuestro santo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Me permites compartir pantalla en este momento para poder cerrar el Foro Chat Iberoamérica? Bien, estamos en nuestro Foro Chat Iberoamérica número 16 de este año 2021, hoy jueves 22 de abril, que sale ya al aire a través de nuestro canal de YouTube.
Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, Render Factory, que está ofertando sus Master Bean. No te pierdas esta oportunidad, sobre todo para Latinoamérica, que tiene un porcentaje de descuento bien significativo y puedes formarte y capacitarte en el área del Building Information Modeling. Entra a su página web, rfaeco.es. Protection Venezuela, nuestra plataforma de encaje. También quiero invitarles a ustedes a que forman parte también de Foro Chat Iberoamérica y podemos a través de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela también tenerlos acá y poderlos promocionar con todo el gusto para que ya empecemos a verlos ya como un elemento más de todo esto que estamos agrupando para Venezuela y toda Iberoamérica. Por supuesto, invitarlos a este 30 de abril a el Motivo Experience, el episodio número 4, dedicado al Building Information Modeling, donde tendremos un gustazo de tener invitados y speakers de toda Hispanoamérica. Yo creo que va a ser una iniciativa bien interesante. No se lo pierdan este 30 de abril. Entra a la página web de Motivos Ecosistema y te podrás registrar fácilmente. Este próximo jueves 29 de abril vamos a tener también a un joven empresario, un joven emprendedor, se llama Diego Parra de Colombia, con una plataforma bien interesante que se llama Elisa. No te lo pierdas, este próximo jueves vamos a tener a Diego Parra desde Colombia. Invitarlos entonces a nuestro próximo Foro Chat Iberoamérica, nuestro número 17 ya de este año 2021. Agradecido a todos ustedes, un placer haberlos tenido y no duden en visitarnos en nuestro canal de YouTube. Hasta luego.